todos, bienvenidos a más una clase del Centro de Lenguas. Yo soy la maestra Kesia y hoy nosotros vamos a hablar sobre el verbo tener y los pronombres interrogativos. Aquí tenemos un ejemplo de una viñeta de Mafalda, ¿no? Una tira cómica. Ella dice: Hola, qué chiquita sos, ¿cómo te llamas? Y ella responde, la chiquita, Libertad. Ahí ellos se miran y Libertad le dice: sacaste ya tu estúpida conclusión, tu conclusión estúpida. Todo el mundo saca su conclusión estúpida cuando me conoce. O sea, a ver, interpreten ahí qué está diciendo, qué significa esa viñeta, ¿no? ¿Qué significa esa tira cómica? Mira. Si está hablando, cuando ves la libertad no es tan grande así como tú querías, ¿no? Que fuera, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos hace interpretar ahí. Y ahí yo destaco el pronombre interrogativo, ¿cómo? ¿Sí? Vamos a ver otra viñeta. Tenemos ahí, Mafalda mira el mundo, ¿no? Y piensa: ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes, ¿no? Entonces ahí tenemos el pronombre interrogativo ¿qué? ¿Sí? Mafalda es muy crítica, entonces está hablando de nuestro sur para merecer algunos nortes, ¿no? Entonces está haciendo una crítica ahí a la colonización, la globalización y etcétera, ¿no? Tú puedes interpretar de varias formas, ¿no? Económicas, sociales, enfim. Entonces vamos aquí a conocer los pronombres interrogativos. Tenemos que, repitan que, después tenemos quién y quiénes en singular y en plural. Tenemos cuál y cuáles, después cómo, dónde, de dónde. Y tenemos cuándo, cuánto, cuánta, cuántos y cuántas, ¿no? Y el por qué, ¿sí? Entonces esos son nuestros pronombres interrogativos en español. Entonces un ejemplo utilizando el qué, ¿no? Yo puedo decir: ¿qué es eso? ¿Qué haces? ¿No? Entonces son ejemplos ahí utilizando el qué. Después tenemos quién o quiénes. ¿Quién es esa señora? Una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? Observen que en portugués nosotros no tenemos el pronombre quiénes, ¿no? No hay ese plural. Yo siempre voy a decir quién para singular o plural. Pero en español, cuando quiero saber si voy a hablar en plural, yo utilizo el pronombre quiénes. Si es en singular, yo voy a decir quién, ¿sí? Ahí tenemos cuál y cuáles. Observen también la grafía, ¿no? Que es con C. Ahí el cuál y el cuáles. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son tus cantantes preferidos? Entonces, para hacer las preguntas ahí. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Dónde? Yo voy a preguntar: ¿dónde es tu casa? ¿No? Entonces, el pronombre ¿dónde? ¿De dónde? Ahí de dónde yo voy a indicar el lugar, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Brasil, yo soy de Acre, ¿no? Donde, localización de algo que está ahí fijo, y de dónde, la procedencia, ¿no? De dónde es alguien. ¿Cuándo? Tenemos cuándo llega tu madre, ¿no? ¿Cuándo? Después, cuánto, cuánta, cuántos y cuántas tenemos ahí. ¿Cuánto cuesta el helado? ¿Cuántas asignaturas tienes? ¿Sí? Después, el por qué. Usamos mucho el por qué, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Sí? El por qué es separado de pregunta. Las reglas de los porqués, si tú las sabes en portugués, también las aplicas en español
muy semejante, ¿no? Es muy semejante la regla de la utilización de los porqués, con algunas distinciones en relación a la acentuación, pero en general se usa de la misma regla. Por ejemplo, lo más básico, el porqué de pregunta va a ser separado y acentuado. El porqué de respuesta va a ser junto, así como en portugués. Atención, los pronombres interrogativos siempre llevan tilde y las preguntas siempre llevan las dos interrogaciones. Ahí tenemos la tilde. ¿Qué sería la tilde? Sería el acento, ¿sí? La tilde. Y las interrogaciones al inicio y al final. ¿Por qué yo tengo que utilizar esas interrogaciones? Miren, cuando ustedes están leyendo un texto en portugués, ustedes van a leer todo el texto y cuando llegan a la pregunta, cuando ven al final de la interrogación, van a ver que es una pregunta y a veces volvemos la oración para dar la entonación de pregunta. En español, tú no necesitas volver para repetir la frase, para dar el tono de pregunta. ¿Por qué? Cuando yo llego a la pregunta, ya veo la interrogación, al contrario, entonces ya sé que es una pregunta y voy a dar la entonación adecuada para hacer la pregunta, ¿no? Para eso existe la interrogación al final, al inicio y al final, ¿correcto? Y todos los interrogativos van a ser acentuados, ¿ya? Con la tilde, ahí. Ahora vamos a conocer el verbo tener. ¿Para qué yo necesito el verbo tener? Yo voy a utilizar el verbo tener para identificar una posesión, pedir algo en una pregunta, preguntar y decir la edad y describir personas, cosas o lugares, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tenemos, él dice, tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío y tengo frío. O sea, de varias formas que intentó contener su frío. Al contrario, debe estar en un otro lugar bien distante de Acre, ¿no? Porque acá nos morimos de calor. Pero ahí después, él entra en el horno y dice, ya no tengo frío, ¿no? Ahora el único lugar donde no tiene frío es en el horno, ¿no? Entonces está realmente en un lugar muy, muy frío. Ahí tenemos otro ejemplo. No le tienes que gustar a todo el mundo. No todo el mundo tiene buen gusto. Entonces el verbo tener ahí para darte un aviso, ¿no? No le tienes que gustar a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene buen gusto, ¿sí? Hay otro ejemplo de utilizando la artista mexicana Frida Kahlo, una frase que ella dice que es muy famosa, ¿no? Frida Kahlo estuvo acamada por mucho tiempo después de un accidente. Entonces, en ese momento, ¿no? De que ella estaba en cama, recuperándose del accidente que tuvo, un accidente terrible, ella dice, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? O sea, las alas de la imaginación para sus pinturas, para su arte, ¿sí? Entonces ahí el verbo tener en primera persona, si tengo alas, asas, ¿no? Alas para volar, ¿sí? Después, aquí tenemos la estructura del verbo tener. ¿Cómo él se estructura? Vamos acá. Mira, es un verbo irregular, ¿sí? Entonces yo voy a decir, yo tengo, ahí para tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Observen ahí que para yo, la primera persona va a ser tengo, terminación en go. Hay muchos verbos en español que tienen esa terminación. Por ejemplo, el salir queda salgo, valer, valgo, tener, tengo, ¿sí? Después, cuando va para tú, él ya hace un diptongo ahí. El verbo es tener con la E. Y cuando yo conjugo en tú es tienes. Ahí él, ahí usted tiene. Nosotros y vosotros, la irregularidad no afecta. Entonces él va a estar como el verbo infinitivo, el verbo tener.
Aí nosotros tenemos, vosotros tenéis, y en ellos, ellas, ustedes, vuelve la irregularidad. Ellos, ellas tienen, ¿correcto? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 años, ¿correcto? Vamos acá a algunos ejemplos de uso del verbo tener. ¿Cuántos cuadros de Frida Kahlo tienes? ¿No? Yo tengo 5 cuadros de Frida. Yo tengo la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Tú tienes una bicicleta roja? ¿Cuál era el color rojo? ¿Se recuerdan ustedes? A ver, recuerden ahí, ¿cuál es el color rojo? Una bicicleta roja. Sería una bicicleta vermelha, ¿no? No, la bici que tengo es azul, no es roja, ¿sí? Nosotros tenemos una piscina grande. Nosotros en plural, ¿no? Nosotros tenemos una piscina grande. Muy bien. Ahora formula las preguntas usando los pronombres interrogativos acerca de la parte subrayada de la oración. Vamos a practicar aquí. Mira, Frida Kahlo pintó Viva la Vida. Entonces, nosotros tenemos ahí Frida Kahlo, la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo yo voy a formular esa pregunta con el pronombre interrogativo? Yo voy a decir, ¿quién? ¿Quién pintó Viva la Vida? Frida Kahlo pintó Viva la Vida, que es esa obra que está ahí, ¿no? De las sandías, de melancia, ¿no? Esa es una obra de Frida Kahlo. Estoy buscando un bolígrafo. Ahí en la parte destacada es un bolígrafo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué estás buscando? Con el pronombre interrogativo, ¿qué? He elegido el vestido azul. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál vestido has elegido? ¿No? Entonces, la respuesta, he elegido el vestido azul. Mis amigos vinieron a la fiesta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quiénes? ¿Quiénes vinieron a la fiesta? Mis amigos, ¿sí? Soy de Cuba. ¿Cuál es el pronombre interrogativo que yo voy a utilizar para esa respuesta? Soy de Cuba. ¿De dónde eres? ¿Sí? ¿De dónde es el pronombre interrogativo? Muy bien. Ahora, completa las frases con la forma correcta del verbo tener. Aquí vamos. Juan tiene un perro negro muy hermoso. Ella, muchas ganas de viajar a Colombia. Ella, ¿cómo queda la conjugación? Ella tiene, la C ahí ya apareció. Yo, 3 horas de descanso. Yo tengo, ¿no? La primera persona, tengo. Mi madre, muchos libros interesantes. Mi madre es ella, entonces ella tiene. Tú, muchos hermanos. Entonces, tú, como es la conjugación del verbo tener, tú tienes, ¿sí? Después, él, un coche rojo. ¿Qué es un coche? Un coche es un carro, ¿sí? Un auto, un carro rojo. El color rojo ustedes ya aprendieron, ¿no? Que es el vermelho, ¿sí? Él tiene un coche rojo. Nosotros muchas opciones de parques en nuestra ciudad. Nosotros tenemos, ¿correcto? Eso es, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, para que ustedes tengan más informaciones sobre el Centro de Lenguas, sobre nuestras clases, acceda a nuestras redes sociales. Y para los contenidos y las clases, las actividades, acceda a la plataforma Educ. Muchas gracias. Hasta luego.